night has fallen, when fear is calming, still you're calling me. When faith is lost and my hope exhausted, you will be my strength. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on, it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on, it won't let go. I feel it breaking out, feel it breaking out. Like an echo, your love is holding on, it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul, in my soul. Season, you keep repeating promises to me. Now there's no stopping what you have started till it is complete. My mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I've decided I'm not giving up. You won't give up on me, you won't give up on me. Your love is holding on, it won't let go. Feel it breaking out like an echo. Your love is holding on, it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul, soul, in my soul, soul. My mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I've decided I'm not giving up. You won't give up on me, you won't give up on me. Your love is holding on, it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on, it won't let go. I feel it breaking out, hey. Your love is holding on, it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on, it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. Feel it breaking out, feel it breaking out.
Buenas tardes, hermanos. Sean todos bienvenidos a este servicio del día 26 de diciembre de 2021. Eh, un día donde estamos celebrando, ¿cierto?, que nuestro Señor Jesús ya vino a la tierra. Estamos conmemorando, ¿cierto?, que nuestro Señor ya vino a la tierra a rescatarnos de la oscuridad en que nos encontrábamos, ¿cierto? Vamos a tener un tiempo de oración, ahí donde usted esté en su lugar, donde usted esté en la cocina, quizás en el living, en el lugar donde usted se encuentre. Cierre sus ojitos y oremos por este servicio en el día de hoy. Amén. Padre Santo, Señor, te damos la gloria y la honra, Señor, en este día, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por haber permitido, Señor, que tu Hijo viniera a rescatarnos, Señor, de la oscuridad en la cual nos encontrábamos, Señor. Queremos pedirte, Señor, por este servicio, Señor, que es un servicio de adoración, Señor, en cual exaltamos tu nombre, bendecimos tu nombre, Señor. Y así mismo como nosotros queremos bendecirte, Señor, a través de este servicio, Señor, a través del canto, Señor, a través de la alabanza, Señor, también que nuestros hermanos, Señor, puedan bendecirte, Señor, a través de sus hogares, Señor, a través de las pantallas, Señor, a través de los canales de comunicación que tenemos hoy en día, Señor. Porque tenemos muchas cosas por qué darte gracias, Señor. Y una de ellas es porque tú nos has venido a rescatar, Señor. Te damos la gloria y honra en este día, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Vamos a empezar leyendo un salmo. El Salmo 18, versículo 1 al 7. Dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras de Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová, y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Amén. Que el Señor les pueda bendecir. Este salmo vino a mi corazón hace poquito, a las 9:30. Fuimos a dejar a Karen Valenzuela, esta muchacha por la cual nosotros hemos estado orando. Ella en este momento va viajando a Santiago, a una clínica oncológica. Lamentablemente ella recibió el diagnóstico lapidario. El cáncer tomó su columna vertebral. Así que, el diagnóstico es el diagnóstico de los doctores. Pero sabemos que tenemos un Dios muy grande y bueno, que es lo importante. Y sabemos que la última palabra la tiene Él. Así que no cesemos de orar, hermano, no cesemos de orar por ella. Sé que es un momento complicado, en donde quizás se ve todo oscuro. Pero así como el Salmo 18 dice, fortaleza mía y castillo mío y mi libertador. Tengamos la confianza en Jehová, Él es bueno, y para siempre es su misericordia. Así que, hermanos, les invito a poder seguir orando. Ella, como les comento, ella en este momento va viajando, debería estar llegando ya a Los Vilos. Mañana ella tiene una hora en Santiago, en una clínica oncológica, para ver otras opiniones. Pero sabemos que
porque la última palabra la tiene el Señor. Así que el Señor les bendiga y goces, hermano, en este día. Este día es el cual lo hizo el Señor para poder alabar. Una bendición el poder estar en la casa del Señor. Y claro, uno espera siempre tener muy buenas noticias bajo nuestra mirada, pero en este caso lo que está sucediendo a quien ellos han estado asistiendo junto a su esposa, nuestra hermana Miriam, el caso de la hermana Karen, por la cual hemos estado orando, por supuesto que afecta. Hace unos minutos, mientras venía, me puse a conversar afuera con la hermana Teresita, y ella contaba también el caso de Ronald. No ha estado bien y pedía la oración por Ronald. Ha tenido ahora una crisis de pánico enorme, al extremo ya de estar complicadito, y eso obviamente le complica la salud y el descanso de alguna forma a la mamita, a la hija de la hermana Teresa. Así que estamos orando mucho por ello. Me contaba de que estaba bien complicado, producto de los fuertes remedios que está medicándose. Así que estemos orando por Ronald. Él definitivamente ya perdió un ojito, ya no ve por un ojo, pero ha tenido serios problemas también últimamente, emocionales. Así que estemos orando por este joven, nieto de nuestra hermana Teresita. Reciba un saludo de toda nuestra familia post Navidad. Edith le mandó muchos cariños a cada uno de ustedes, y bueno, personalmente también reciba mis saludos, como les dije, de Edith, mío, y que el Señor les siga bendiciendo. Esta semana tenemos una semana en la cual el Señor nos va a permitir, ¿verdad?, bendecir al Señor, cantar al Señor. Recuerde que tiene que enviar algunos videitos de saludos de fin de año, de deseos de, post Navidad. Envíe saludos a sus líderes y no diga, no, yo no voy a enviar porque seguro que van a enviar otro. Envíelo, por favor, porque se van a estar pasando toda esta semana los videos, ¿verdad?, los saludos de ustedes, y pasado, si Dios quiere y no nos sucede nada, ¿verdad?, pasado el año nuevo, seguimos entregando sus saludos. Es necesario, ¿verdad?, que todos sepamos cómo están, en dónde están, y los hermanos quieren escucharle y verle también. Dios les bendiga, un saludo, les amo en el Señor, y la invitación es a cantar al Señor. ¿Le parece si nos unimos todos juntos en un canto, en una alabanza al Señor? Así que Dios bendiga el coro para que comencemos, ¿verdad?, este tiempo cantando a nuestro Dios. ¿Dónde están los que lavan en esta tarde? Por ti es mi clamor y sin ningún temor en ti puedo confiar. Bendito Jesús, y hoy me fue escuchar tu voz de sanidad, restaurando mi ser. Bendito Jesús, mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Tu gracia y favor conmigo puedo ver. Hoy mi ser, bendito Jesús, y hoy mi voluntad se rinde a tu verdad, tu amor y tu bondad
da. Bendito Jesús, mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Amén. Vamos a pedir a Pastor Rodrigo que pueda estar saludando a la iglesia. Voy a poner por acá mejor. Bendiciones, mis amados hermanos. Reciban un saludo afectuoso y cariñoso en este día. Sabemos que este es el día que Dios nos ha dado y debemos alegrarnos y gozarnos en él. Como comentaba mi hermano Luis, mi pastor, siempre hay noticias difíciles también, circunstancias duras que vamos enfrentando, viviendo. Siempre uno va evaluando al finalizar ya un año, ¿cierto?, cómo se han dado las cosas, y a veces a nuestra mirada no han sido las más favorables, pero hay algo más allá, hay algo mucho mayor en lo cual nuestra mirada tiene que estar puesta, es en el Señor. Él nos ha sostenido, Él nos ha guardado, Él nos ha rodeado con su amor y con su misericordia. Él nos ha sostenido, Él ha permitido que cada una de las circunstancias que hemos enfrentado o vivido hayan venido a nuestras vidas. Primero hay un aumento de nuestra fe, hay una dependencia más completa y total del Señor, y hay algo maravilloso, es ver al Señor manifestado en áreas o en circunstancias quizás que no habíamos visto antes, y eso debemos resaltar y guardar en nuestros corazones. Amén. El Señor quiere que cada día dependamos más de Él, que cada día nos acerquemos más con un corazón dispuesto, humilde, que seamos completamente y totalmente dependientes de Él. Amén. Eso no quiere decir que las cosas nos causen dolor, que reaccionemos también, que nos sintamos afanosos por lo que estamos viviendo. Pero nada debe movernos de la promesa de nuestro Señor que está establecida en su palabra. Yo estaré con ustedes todos los días, dijo. Y tenemos su Espíritu Santo también para guardarnos y para enseñarnos, para guiarnos también. Así que, hermanos, no estamos solos. Y algo bien importante que uno medita también siempre cuando se están viviendo momentos duros y difíciles es la oración de una familia, de una iglesia que intercede constantemente delante de la presencia del Señor, y no debemos cansarnos, no debemos agotarnos nunca de estar clamando y orando al Señor. Amén. Eso es algo que se nos demanda, que debemos orar sin cesar, debemos ser constantes en nuestra oración. Así que gracias, iglesia, por estar orando, por estar intercediendo delante de la presencia del Señor, y les animo a poder seguir adelante, a seguir disponiendo nuestras vidas, abriendo nuestros corazones para que el Señor reine. Amén. Y seamos testimonio de su gracia,
de su amor y de su poder. Un saludo, un abrazo y le amamos mucho. Amén. Le vamos a estar dando el paso a Génesis para que pueda saludar a aquellos hermanos que están conectados. Hola hermanos, ¿cómo están? Espero que todos estén bien ahí en sus casitas, hayan pasado una linda Navidad en familia, recordando, ¿cierto?, a nuestro Señor Jesucristo, a nuestra hermana Camila, a nuestro hermano Pedro con nuestra hermana Camila y Valentín. Bendiciones a nuestra hermana Ruth, también a Joanny, a Caroline, Dios te bendiga, a Naika, muchas bendiciones, a nuestra hermana Edith en su casita ahí, sé que está con Sofía, Mateo y Miguel, así que un abrazo para ustedes, un abrazo para Eduardo, el Lalito, con nuestra hermana Carmen Torres, Dios los bendiga, a nuestra hermana Roxana, un abrazo grande, hermanita Roxana, nuestra hermana Magali Galleguillos, Dios les bendiga, un abrazo a nuestra hermana María León, Dios le bendiga hermana, y vamos a seguir, a ver, a Cristian que nos saluda también. Bueno, y a todos los que están conectados, han puesto su me gusta, han estado viendo este culto, Dios les bendiga, les enviamos un gran abrazo y esperamos que puedan seguir conectados para hasta el final del culto, ¿cierto? Y pueda compartir el link a hermanos que no ven conectado hoy. Así que les enviamos un gran abrazo desde aquí del templo. Ya cada vez falta menos para poder vernos y poder reunirnos a adorar al Señor, exaltar su nombre. Muchas bendiciones, hermanos. Dios les bendiga. Queremos ver tu rostro, Señor, y amarte para siempre. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria.
derrama tu amor y poder, mientras cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad, y el resplandor de tu gloria, derrama tu amor y poder, mientras cantamos santo, 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 yo quiero verte. La iglesia dice, santo, 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 yo quiero verte. Decimos todos, santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Dar tu majestad y el resplandor de tu gloria, derrama tu amor y poder, mientras cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria, derrama tu amor y poder, mientras cantamos santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. Vamos a leer un pequeño devocional. Este devocional está en Lucas, capítulo 2, versículos 10 y 11. Y dice así la palabra del Señor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo,
que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén. Qué gran noticia. Amén. Ha nacido el Señor, Cristo Jesús, ha nacido en nuestras vidas. Amén. Bueno, este acontecimiento es uno de los acontecimientos más importantes de la historia. Hace 2021 años atrás nació nuestro Salvador Jesucristo. Y nació en una época donde había mucha convulsión, había mucha... dominaba el Imperio Romano, así que todos los judíos hacían varios siglos que estaban esperando la venida del Salvador. Pero Dios, Él es tan sabio que Él lo trajo, Él dio a nuestro Jesús, ¿cierto?, en el tiempo que Él determinó, en el momento preciso, no cuando los judíos querían que ellos vinieran, ¿cierto? Pero lo más importante de este versículo dice que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, ¿cierto?, que será para todo el pueblo. Y eso es lo importante, que no solamente el Salvador era para los judíos, sino que para todo el pueblo. O sea, nosotros también estamos involucrados en la salvación, en la redención, ¿cierto? Bueno, con el mundo necesitaba un Salvador. Dios lo planeó así a su debido tiempo, vino a nacer a la tierra, ¿cierto? Las buenas nuevas acerca de Jesús son que Él es para todos, no solamente para los judíos, sino que también para todo aquel que tenga un corazón sencillo, humilde y que acepte en su corazón, ¿cierto?, al Señor. No importa quién sea, no importa su oficio, no importa su estatus, incluso no importa en la condición en que él se encuentre. Lo importante es que él pueda creer, aquel que no tiene a Jesús en el corazón, que pueda creer, ¿cierto?, arrepentirse, que es muy importante, el arrepentimiento, y que pueda aceptar al Señor en su corazón, arrepentirse de todos sus pecados, ¿cierto?, y aceptar en su corazón que Dios, Jesús, es su Salvador. Este acontecimiento vino a ocurrir en un mundo donde no había esperanza, ¿cierto? Y con Jesús nació la esperanza, nació la salvación para nosotros, para el pueblo que hacía así lo que lo estaba esperando y llegó el momento. Pero no se presentó a las más altas élites, sino que vino a presentarse a los pastores, ¿cierto? Al pueblo más sencillo, al pueblo más humilde. Así que Jesucristo dice, ese es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y no solo nosotros podemos experimentar en Jesucristo una vida maravillosa y plena en Él, sino que además, junto a Él, tenemos acceso al Padre Celestial. O sea, una tremenda bendición poder tener acceso al Padre Celestial a través de Jesucristo, ¿cierto? Y aparte de tener una relación con el Padre, ¿cierto?, podemos tener una comunión con el Padre y además podemos tener bendición del Padre. Así que son cosas que son tan maravillosas que muchas veces no las podemos ver en nuestro caminar diario, pero hace falta detenerse un poquito en nuestro caminar y observar todas estas bendiciones que quizás estamos en un tiempo, hace poquito ya acabamos de por mayoría amplia, ¿cierto?, fue electo el presidente de Chile, ¿cierto?, el futuro presidente de Chile, y estamos en un tiempo donde hay muchos cambios, donde la humanidad está diciendo algo, pero está dejando de Dios salir de lado. Y eso es muy importante, el recordar que el centro para nosotros es Jesús. Y eso es lo que nosotros conmemoramos en esta fecha, la Navidad, que Cristo vino a nacer a la tierra, pero también tiene que nacer en nuestro corazón. No solamente el 25 de diciembre, sino que todos los días de nuestra vida.
Amén. Que el Señor les pueda bendecir y sigámonos gozando de este servicio. Vamos a pasar a un momento de adoración, ¿cierto? Donde vamos a recibir palabra del Señor, ¿cierto? Donde nuestro hermano que predica, ¿cierto? Nos trae palabra del Señor, nos recuerda la palabra del Señor y en la cual nosotros tenemos que hacerla vida en nuestra vida, valga la redundancia, ¿cierto? Tiene que ser algo que esté inserto en nuestro corazón, que la vivamos diariamente, no solamente que leamos y como algo pasajero, sino que se vuelva intrínseco, que esté aquí en el corazón, que la podamos vivir y ejercitar todos los días. Igual que los atletas, ¿cierto? Los atletas se ejercitan, hacen ejercicio todos los días. Nosotros tenemos que ser igual. Todos los días debemos ejercitarnos en la palabra del Señor. Amén. Vamos a tocar una alabanza de adoración y luego vendrá la palabra del Señor. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede cegar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies
más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. Queremos estar en tu presencia, Señor, no apartarnos de ti jamás, Señor. Te anhelamos, Señor. Tus hijos te adoran. Tú eres el amado, Señor. Eres el deseado de nuestro corazón. Amado mío, amado mío, Señor. Más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. Anhelamos tu presencia, Señor. Anhelamos tu presencia, Señor. Oh, quiero ver tu presencia. Señor, gracias por venir a salvarnos. Gracias por rescatarnos de la oscuridad en la que estamos, Señor. Gracias por acordarte de nosotros, Señor. Amén. Padre, te damos muchas gracias por tu gran misericordia. Sin duda, si hemos llegado hasta esta altura del año, hasta este tiempo, es porque tu gracia nos sostiene, porque tu gran amor, Señor, se manifiesta día a día a favor nuestro. Gracias, Señor, por ese regalo inmerecido de la salvación de nuestras almas, Señor. Y te agradecemos, te glorificamos por eso. Queremos, Señor, honrarte, agradarte con nuestro diario vivir, Señor. Se nos hace difícil en ocasiones, pero estamos dispuestos. Aún estamos, Señor, con esa fe y con esa esperanza, Señor, que tú retornarás por tu iglesia por segunda vez, Señor. Y gracias, Señor, este tiempo hemos recordado, Señor, estos días, tu primera venida, Señor, en humildad, Señor, en despojo, en enseñanza para nosotros, pero tú retornarás con gloria, Señor, con poder por los tuyos, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor. Dejamos este momento para tu gloria y honra. Amén. Amén. Sí, está prendido el micrófono. Me había entrado la duda. Bien. Que el Señor les bendiga. Me tocó la bendición de compartir el mensaje de hoy. Y les quiero partir hablando sobre Estados Unidos. Usted va a decir, ¿por qué Estados Unidos? Pero es una nación muy, muy conocida, ¿cierto? Por muchas cosas. Tal vez algunas cosas medias polémicas, otras no. Muchas cosas que sí han beneficiado al mundo y tal vez otras que no. Pero una de las características que ha tenido este país, ¿cierto?, de Norteamérica, es ser un país, o que fue un país muy creyente en Dios. Amén. Y no solo por sus habitantes, sino por sus autoridades. Y esto es por una influencia muy grande de los fundadores de este país, de esta nación grande, que en su mayoría eran cristianos protestantes. De hecho, a partir del año 1956, el Congreso de Estados Unidos y el presidente de la época establecieron como lema de la nación, "In God we trust". Esto significa, en Dios nosotros confiamos, o nuestra confianza está en Dios. Entonces ese pasó a ser el lema oficial de la nación de los Estados Unidos. Y posteriormente, en 1864, las monedas de 2 centavos, cada moneda tenía este lema escrito, "In God we trust", ¿cierto? En Dios nosotros confiamos. Y más adelante, en 1957, esta frase fue puesta en cada dólar. Entonces, en cada billete de dólar, usted va a ver esta frase muy conocida, ¿cierto? En Dios nosotros confiamos. Muchos han dicho que los estadounidenses son un ejemplo para el mundo sobre cómo confiar en Dios, pero ¿será esto cierto? En nuestros días, sinceramente,
poco queda de aquella nación conservadora que mostraba al mundo con orgullo este lema, ¿cierto? Nosotros confiamos en Dios, o en Dios nosotros confiamos. Está muy lejos realmente de ser aquella nación con valores cristianos basados en la Biblia. ¿Para qué hablar de sus autoridades y leyes que están cada vez más lejanas a nuestro Señor? De hecho, desde el 2012 existe un movimiento que busca eliminar este lema de Estados Unidos y borrar esta frase de los billetes de Estados Unidos. Ahora, sin duda, un ejemplo a seguir real de confianza en Dios fue la vida de nuestro rey, del rey David, ¿cierto? Que confiaba realmente en nuestro Dios. Y les quiero invitar a que pueda abrir sus Biblias, si usted la tiene por allí a mano, en el Salmo 62, para que pueda acompañar la lectura. Voy a leer la traducción Reina Valera del 1960. Entonces vamos a leer el Salmo 62. Dice así: en Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Selah. Aquí quiero hacer un paréntesis. Cuando usted lea esta palabra, Selah, ¿cierto? Con H al final, en los salmos, es una invitación. Recuerden que los salmos son cánticos. Cuando aparece esta frase, es una invitación a reflexionar. Era un momento que probablemente quedaban solo sonando los instrumentos, el arpa y algunos otros instrumentos, para reflexionar en lo que ya se había cantado anteriormente. Bien, entonces, es por eso que en los salmos continuamente aparece esta palabra. Es una instrucción a reflexionar. Verso 5 dice: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Selah. Nuevamente una invitación a reflexionar en esto. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira a los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. No confiéis en la violencia ni en la rapiña. No os envanezcáis si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Amén. Bien, no sabemos exactamente en qué contexto David escribió este salmo. Muchos creen que pudo haber sido en aquel momento en que Absalón se rebeló, ¿cierto?, contra él, contra su padre David, y fue perseguido, ¿cierto?, por él y sus hombres. La verdad es que no hay certeza de aquello, pero se puede especular que fue en ese momento. Pero como no podemos asegurarlo, lo que sí podemos deducir con seguridad es que fue escrito en un momento de mucha dificultad, en un momento donde la fe de David fue puesta a prueba. Si comenzamos a analizar, en el versículo 1, David dice: en Dios solamente está acallada mi alma, ¿cierto? Su alma estaba ahí, en quietud, en Dios solamente. Ya que muy bien sabía David que del Señor provenía la salvación, ¿cierto? Y él continúa cantando: Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Debemos hasta este punto darnos cuenta que David utiliza constantemente esta palabra solamente. En Dios solamente está callada mi alma. Él solamente es mi roca y mi salvación, ¿cierto? Es mi refugio. Y esto refleja una exclusividad que solamente en Dios, fuera de Él, no se puede encontrar aquello. ¿Ven? El salmista, dado su contexto, utiliza a modo de ilustración, ¿cierto?, una roca. Más adelante dice: Él es mi roca fuerte.
Utiliza también mucho esto de refugio. También en otros salmos, mi fortaleza, ¿cierto? Nuestro hermano Luis leía el Salmo 18. No nos pusimos de acuerdo, pero tiene todo que ver. Elementos que en aquellos tiempos eran muy bien conocidos, eran muy comunes, ¿cierto? Había lugares donde había mucho roquerío, muchas rocas grandes, fuertes, y eran lugares perfectos donde se podían edificar fortalezas, eran lugares estratégicos. Y las fortalezas tenían lugares especiales, que eran lugares donde uno se podía refugiar, ¿cierto?, contra los enemigos. Y es por eso que David utiliza estos elementos como ilustración para expresar de que realmente en Dios es donde uno puede encontrar seguridad, confianza, ¿cierto? Quietud, protección, solamente en Dios. Realmente David reconoce, mis hermanos, que fuera de Dios no existe, primero, una quietud para el alma, no existe salvación alguna, no existe una roca fuerte aquí en la tierra capaz de realmente de ofrecernos un refugio eficiente o verdadero. En Él solamente y verdaderamente se puede estar confiado. Continuando los versos 3 y 4, David se pregunta: ¿hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Bien, estos versos, ¿cierto?, nos pueden dar una pista de lo que estaba viviendo David. Sin duda estaba corriendo peligro de muerte, lo perseguían, ¿cierto? Es por eso que se cree que fue escrito cuando Absalón y sus hombres fueron contra David. Bien, pero aún en esta dificultad, que recordemos que tenía todo un trasfondo muy complejo familiar, ¿cierto? Un conflicto ahí entre los hijos, David reconoce que su ayuda y soporte estaban solamente en Dios, ¿cierto? Y él continúa diciendo, el verso 5, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Primero, resaltar este recurso que utiliza David, no solamente este salmo, sino que en varios salmos más, donde pareciese que David se habla a sí mismo, ¿cierto? Le habla a su alma. En esta ocasión le dice, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza, ¿cierto? Entonces, como que se está dando una instrucción a sí mismo. Esto, mi hermano, quiere representar la fe, ¿cierto?, del salmista, su convicción, hablándole a sus emociones o a su estado de ánimo en ese momento. David en su intelecto sabe quién es el Dios Todopoderoso, sabe que Dios creó los cielos, la tierra, sabe que Dios no hay como Él, ¿cierto? Que Él es el único Dios Todopoderoso, creador de todo. David en su mente sabe que Dios es su fortaleza y su ayudador, pero en ese momento sus emociones y sus sentimientos están en angustia, en tristeza, tal vez sintiendo miedo por la situación que estaba pasando. Es por eso que podemos ver como esta especie de conflicto interno, ¿cierto? Donde David se habla a sí mismo, ¿cierto? Pero debemos saber que siempre la fe y la convicción va a prevalecer cuando la fe es genuina, cuando realmente hay una fe genuina. Es por eso que David se dice a sí mismo, ¿cierto? Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio, ¿cierto? Nuevamente va enfatizando esta confianza en el Señor. Es interesante que David en el verso 8 invita a los pueblos a tener esta misma confianza que él está teniendo en ese minuto. Les dice, esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Nuevamente les invita a reflexionar, dice, bueno, escribe este recurso, Selah, aquí en el verso 8. Junto con esta invitación a mirar al Señor como único refugio, dejan claro que no hay otro digno de confianza fuera de Dios y dejan en descubierto que el hombre no es digno de confianza en absoluto. Dice en el verso 9, por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira a los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. ¿Cierto? Era en ese tiempo donde se confiaba tal vez mucho en la fuerza de un ejército, en reyes, ¿cierto?
en algún líder, pero David deja en descubierto esto, que en realidad vanidad son los hijos de los hombres, dice, mentiras son los hijos de varón. Al final, cuando seamos cada uno juzgados, mi hermano, o estemos delante de la presencia de Dios, no va a haber título que sea válido, no va a haber título de rey, título de presidente, título de lo que sea, que se va a anteponer ante nuestro Dios, que es el que gobierna todas las cosas. Serán menos que nada, dice David. No confiéis en la violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder, solamente de Dios es el poder. Y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a sus obras. Amén. Los hombres son corruptibles, esto es lo que deja en evidencia David, sujetos al pecado, a la maldad, por lo que David llama, ¿cierto?, a no confiar en aquellos que tal vez tienen poder físico, tenían ciertos ejércitos grandes, los cuales aplicaban la violencia, otros robaban a los demás pueblos. Ese término rapiña quiere decir saqueo o robo. Otros pueden tener muchas riquezas tal vez, pero dice no confíen tampoco en las riquezas, porque en nada de esto, dado al contexto del Salmo, ¿cierto?, hay una seguridad verdadera, mis hermanos. Todo es vanidad. Por otra parte, David resalta aquí en estos últimos versos que Dios se encargará de impartir justicia a aquellos que obran mal o son corruptos, ¿cierto? Recibirán su recompensa. Entonces, lo que podemos decir, mi hermano, de este hermoso salmo y lo que nos enseña, ¿cierto? Son 8 verdades o principios acerca de nuestro Dios. La primera verdad o el primer principio es que solamente Dios es la fuente de nuestra salvación. Verso 1, 2, 6 y 7. El segundo principio o verdad, solamente Dios es nuestra roca. Verso 2, 6 y 7. 3. Solamente Dios es nuestra defensa. Versículo 2 y verso 6. Solamente Dios es la base de nuestra esperanza. Verso 5. Solamente Dios es nuestra gloria. Verso 7. Solamente Dios es nuestro refugio. Versos 7 y 8. Solamente Dios es la fuente de poder. Verso 11. Solamente Dios es la fuente de misericordia. Verso 12. Amén. Todas estas verdades acerca de Dios podemos observar de este hermoso cántico, mi hermano. Es una invitación clara a confiar solamente y exclusivamente en Dios, ¿cierto? Pero como cristianos, como iglesia, muchas veces estamos como Estados Unidos, conservando solo el lema, ¿cierto? In God we trust, o solamente en Dios confiamos, pero ¿será eso cierto? Yo sé que si le pregunto a cada uno de ustedes, ¿usted realmente confía en Dios o solamente en Dios? Lo más seguro es que me va a decir que sí, pero ¿es eso cierto en su vida? ¿Es eso cierto en su día a día? He visto, lamentablemente, en estos tiempos, que aquella confianza en Dios se esfuma cuando viene un proceso de elecciones en el país. Y aquí estoy hablando a nivel general, porque a la iglesia del Señor a nivel general, a nivel país. Por otro lado, esa confianza se puede ver que muchos cristianos la ponen totalmente y absolutamente en un dirigente político. Mis hermanos, en serio, esperamos que un hombre, cual sea su sector político, pueda impartir una justicia verdadera, dignidad verdadera, paz, seguridad, sabiendo que todo aquello solo lo da el Señor y aquellos principios solamente se encuentran en su palabra, mis hermanos. Jeremías 17:5 dice, esto dice el Señor, malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan al corazón del Señor. Otro salmo, el 118, verso 8, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre, mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Con esto no estoy diciendo que no ejerzamos nuestro derecho, ¿cierto?, a elección en cuanto a gobernantes o presidentes, etc. Debemos ser responsables en aquello, pero no podemos, mi hermano, tener una confianza absoluta en el hombre, en cualquier dirigente. Podemos tener una preferencia, ¿cierto?, dependiendo de aquellas cosas que consideramos más importantes tal vez, pero no podemos tener una confianza absoluta en un hombre. Tampoco podemos defender, ¿cierto?, con uñas y garras a uno u otro sector político, mi hermano. Nuestra bandera es Cristo. La iglesia desde el primer siglo siempre depositó su confianza en Dios, mi hermano, solamente en Dios.
y jamás necesitó de un movimiento político, social o filosófico para ser una iglesia ejemplar. Mi hermano, nuestra confianza solamente debe estar en Dios y su palabra, mis hermanos. Por ejemplo, para ayudar a los necesitados, no necesitamos de socialismo o comunismo. Deberíamos saber que la Iglesia de Cristo en general es la organización que más ha ayudado a los necesitados, a los vulnerables alrededor de todo el mundo y a través de cientos y cientos de años. Y es lo que nos demanda su palabra. Y está de más decir que lo hacemos con mucho amor, pero no necesitamos de aquello. Y si a usted le preocupa demasiado la dignidad de la gente, hable de Cristo, mi hermano. Cristo es el que verdaderamente le da dignidad a las personas, mi hermano, y rescata el alma. ¿De qué sirve que el hombre tenga todo el beneficio material si su alma se va a perder? Por otra parte, tampoco nuestro sustento debe depender de un sistema capitalista o de la economía mundial. Deberíamos saber que dependemos totalmente del Señor en este aspecto también. Él es el que creó todas las cosas, Él es el dueño del oro y la plata, aquel que sostiene toda su creación. Las aves del cielo, mi hermano, Él las sostiene, les da de comer, las flores del campo las viste, como el Señor Jesucristo lo dice en Mateo 6:26. Con esto no estoy defendiendo uno u otro sistema, solo le estoy exhortando a que nuestra confianza debe estar exclusivamente en nuestro Dios, solamente en nuestro Dios, mi hermano. Nuestra estabilidad, nuestra seguridad, nuestra paz no puede depender totalmente de un hombre o de un gobierno. Deberíamos saber que el Señor dice en su palabra, en el Salmo 127, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Aquellos hombres poderosos que a usted le prometen bienestar no saben qué va a pasar el día de mañana, mi hermano. Solo el Señor tiene el control de todas las cosas, de todos los tiempos. Santiago 4:13 dice, presten atención, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año, haremos negocio ahí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Amén. Si usted es un verdadero creyente, debe saber que su ciudadanía está en el cielo, como dice el apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 3. Si usted es un verdadero creyente, debería saber, como David, que en Dios solamente podemos y debemos confiar, mis hermanos. Él es soberano en todas las cosas. Amén. Por otro lado, hemos podido ver que lamentablemente aquella confianza en Dios que hay, se supone, en la iglesia del Señor, también se esfuma cuando surge una nueva variante del coronavirus. Pero, hermanos, nuestra confianza debe estar solamente en Dios. Nuevamente lo repito, nuevamente lo enfatizo, tal como aparece en este salmo. En ningún hombre y en ninguna circunstancia de bienestar debe estar nuestra confianza. El Señor es el que sostiene a su pueblo, a ese remanente fiel, por supuesto. Ahora, el día viernes de este año se termina, ¿cierto? Este año 2021. Y yo no les puedo dar ningún pronóstico cómo va a ser el año 2022. Eso solamente Dios lo sabe. Aunque es típico que en estas alturas del año, en muchos lugares alrededor del mundo, se levantan ciertos supuestos profetas que dicen este año va a ser el año de la prosperidad porque intentan hacer calzar los números, ¿cierto? El número 2 significa tal cosa, o el 22, y empiezan con una oferta, ¿cierto?, de cosas, anunciando con bombos y platillos, ¿cierto?, lo espectacular que se viene para el próximo año. Pero, mis hermanos, no mire aquello, mire la palabra. Su confianza está en el Señor, sus ojos puestos en Cristo. El apóstol Pablo, si usted analiza la Biblia, nunca les dijo a los creyentes, el año 77 será el año perfecto porque el 7 es el número perfecto. Al contrario, el apóstol Pablo los llamaba a perseverar en la persecución. Aquellos años fueron muy difíciles para la iglesia. Hoy en día también, ¿cierto?, en muchas partes del mundo. Al apóstol Pedro lo mismo, al mismo Jesús le decía a sus discípulos, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen que yo he vencido al mundo. Pero usted nunca se va a encontrar con que algún hombre de Dios en la Escritura vino a anunciar el año de la perfección o tal número, no, sino que siempre todos y cada uno invitaron a confiar plenamente en Dios, solamente en Dios. Lo único que yo les puedo asegurar para este año 2022 es que Dios seguirá siendo el mismo. Él seguirá siendo nuestro amparo y fortaleza, cual sea el panorama. Si hay o no desestabilidad económica, Él va a ser nuestro refugio y nuestro sustento.
Si hay o no más o menos violencia, el Señor va a ser nuestra fortaleza, nuestra seguridad. Si hay o no menos tolerancia hacia los principios bíblicos, o si incluso se transforma en un año de mucha prosperidad, todo aquello es vanidad, mi hermano. Solamente nuestra confianza está en el Señor. Yo les desafío a confiar como David confió en el Señor, solamente en Él, solamente en Dios, mis hermanos. Que cada día podamos vivir y decir que solamente en Dios nuestra alma puede estar en quietud, solamente en Dios proviene nuestra salvación, solamente de Dios proviene la esperanza, solamente Dios es nuestro refugio, nuestra roca fuerte, nuestro pronto auxilio. En el verso 8, esta invitación debe ser aún nuestro lema en nuestro día a día. Esperen en Él todo el tiempo, oh pueblos. Derramen delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Este 2022, que sigamos esperando en Él, mi hermano, en todo tiempo. Que sigamos derramando nuestro corazón ante el Señor, reconociendo que Él es nuestro único refugio. Podemos estar seguros en la presencia de Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. ¿En qué estamos poniendo nuestra confianza, mi hermano? Solamente en Dios debe estar nuestra confianza, solamente en Él, en nadie más. Amén. Este año que pasó, como decía nuestro pastor Rodrigo, fue de muchas situaciones, ¿cierto? Pero el Señor sigue siendo el mismo. En Él no hay sombra de variación, como dice su palabra. Él es inmutable, mis hermanos. Somos nosotros que todo el tiempo estamos cambiando, somos cambiantes de ánimo, ¿cierto? Nos afectan las situaciones. Pero tengamos esa actitud de decir, como David le decía a su alma, espera en el Señor. O como en otro salmo dice, bendice alma mía al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios, ¿cierto? En Él, mis hermanos, está nuestra vida, en sus manos solamente. Amén. Le invito a orar por lo que va a ser, ¿cierto?, este próximo año. Pero no por las circunstancias en sí, sino para que nuestra confianza, nuestra fe esté firme en nuestro Señor. Amén. Que seamos ese remanente fiel, esa iglesia que se mantiene en pie a pesar de cualquier circunstancia, a pesar de cualquier panorama que se pueda venir. Amén. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor, porque nos desafía a confiar solamente, exclusivamente en ti, Señor. Solo en ti, Señor, podemos confiar. Solo tú eres digno de confianza. Tú no cambias, Señor. Eres el mismo Dios de ayer, hoy y por los siglos, Señor. Pedimos perdón, Señor, porque en ocasiones ponemos nuestra confianza en hombres. Hemos puesto nuestra confianza en movimientos políticos, en dirigentes políticos, pretendiendo que en ellos está nuestra estabilidad, nuestra seguridad, nuestra paz, Señor. Pero el hombre es como la hierba del campo que se seca. Somos como esa nieblina que se esfuma, como lo dice Santiago. Solamente dependemos de ti, Señor. Tú sostienes todo, Señor. La arrogancia del hombre piensa que es autosuficiente, pero llegará aquel día donde tú pesarás a cada uno, Señor. Y cada uno estará delante de ti y seremos como nada ante tu grandeza, ante tu gloria, Señor. Ese día, Señor, queremos estar refugiados en ti por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias, Señor, por esta oportunidad de conocerte. Aumenta nuestra fe, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia que confía en ti y que levanta una bandera de salvación, Señor, con tu palabra en nuestro día a día, Señor. Que con ese mismo ímpetu que tal vez muchos defendían cierto sector político, defendamos tu palabra, Señor, que defendamos tu nombre, que proclamemos la salvación. Señor, que seamos una iglesia ejemplar, Señor. Que no nos quedemos solamente en palabras bonitas o en ser cristianos nominales, Señor, sino que realmente podamos reflejarte en nuestro día a día, que realmente podamos confiar en ti, que realmente dependamos de ti, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de los que están oyendo, Señor, a cada uno de los que se conectaron a este servicio, Padre amado, a este culto. A aquellos que están pasando dificultad, Señor.
Fortalece sus vidas, Señor, que ellos puedan verte como ese refugio, Señor, por nuestra hermana Karen, Señor. Que su alma pueda estar en quietud, Señor, en ti. Que ella pueda saber que tú eres su único refugio, su única esperanza, su única salvación. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ha sido, eh, ha sido la palabra la que se ha expuesto hoy, ¿cierto? Y debemos estar conscientes de que aquel que hizo todas esas promesas que nuestro hermano mencionó, ¿cierto? Es fiel y verdadero. Así que Él lo va a cumplir. Vamos a estar pasando unos avisos de utilidad pública. Me sobran por interno, como dice mi pastor, que aún se están recibiendo los videos. Aún usted tiene tiempo para poder enviar los videitos, ¿cierto? A su líder de grupo, ¿cierto? Donde puedan estar saludando, ¿cierto? A la iglesia. Un saludito, no más allá de 1 minuto y medio, 2 minutos, puede ser. Así que aún se están esperando esos videitos y tenga la oportunidad también ya que no estamos congregando físicamente y solamente estamos online, pueda a través de un videito mostrar cuál es su realidad de hoy en día y pueda estar saludando a los hermanos que creo que están deseosos de poder ya asistir a la iglesia. Me parece que el día 9 de enero vamos a tener un culto presencial. Así que bueno, se va a estar dando la información a través de todas las plataformas que tenemos como iglesia, a través de Facebook, a través de WhatsApp, a través de los distintos grupos, ¿ya? Vamos a estar saludando también a aquellos hermanos que han estado de cumpleaños. Me informan que la hermana Chrisley, esposa de nuestro hermano Alex, está de cumpleaños hoy. El hijo de nuestro hermano Cristian Cerricueta, Iker, no Iker Casilla, Iker, su hijo también está de cumpleaños, así que le vamos a estar cantando la bendición sacerdotal y ya estaremos, le vamos a pedir a nuestro pastor que esté finalizando con una oración para todos aquellos hermanos que es cierto que están enfermitos. Nuestro hermano Alonso, hermano, lo queremos mucho y queremos que nuestro pastor esté orando por todos aquellos hermanos que estén enfermitos y estén pasando por dificultades. Amén. Que el Señor les bendiga y les guarde y que haga en sus rostros resplandecer y que tenga sobre ustedes misericordia. Que el Señor les bendiga. Amén. El Señor les bendiga y les guarde y que haga en sus rostros resplandecer y que tenga sobre ustedes misericordia. El Señor les bendiga. Amén. Bendiciones, hermanos. Apagado el micrófono.
Ya, nuevamente, bien cortito. Vamos a orar al Señor para ser despedidos, pero no se olvide de enviar sus videos, de enviar sus videos. Si no sabe enviar algún tipo de video, por favor, llame a su líder, al líder del departamento, del ministerio que usted participa, ya sea de Dorca, varones, ¿verdad? Misiones, escuela dominical, del coro, no sé, pues de donde sea, y quiere enviar algún videito, por favor, contáctese con su líder, si es que no sabe hacerlo, para que pueda hacer llegar estos videos, estos saludos de fin de año. Amén, queremos compartir con todos. Como aviso, el día martes tenemos oración de misiones. Juntémonos a orar por aquellos que están pasando momentos difíciles, ¿verdad? Por hermanos que están trabajando en otras latitudes de nuestro planeta. Bien, el día jueves, nuestro último culto del año 2021, ¿ya? Acuérdese, el último culto del 2021. El día domingo, ahora sí que no me equivoco, no tenemos culto. El día domingo no tenemos culto, así que para que usted pueda estar, si es que lo han venido a saludar, con su familia tranquilito. Y se aproxima el día de que el día 9 ya vamos a tener cultos presenciales. El día 9, es domingo 9, ¿verdad? Sí. Domingo 9 vamos a tener cultos presenciales, ¿ya? El canal de comunicación lo vamos a dar el día jueves. Este jueves vamos a dar el canal de comunicación porque recién conversamos con el hermano Moisés para ver cómo vamos ya a ir implementando todo esto, ¿ya? El canal de comunicación lo vamos a dar el día jueves. No va a ser algo complicado porque tampoco es que tenga que meterse a alguna página en especial y suscribirse, no, sino que va a estar con tal vez alguna llamadita telefónica, pero ahí lo vamos a dar a conocer. Por favor, para que usted esté tranquilito, si no, y tranquilita, si no ha llegado o si no sabe cómo poder empezar a asistir al culto los días domingo, lo vamos a hacer llegar a cada uno de ustedes, ¿ya? Pero ya el año 2022, con la ayuda del Señor, si el Señor no viene antes, el día 9 de enero vamos a comenzar nuestros cultos presenciales. Vamos a orar al Señor, vamos a bendecir su nombre y vamos a ser despedidos. Amén. Señor Jesús, en esta tarde ya queremos darte muchas gracias. Gracias porque aún hay un remanente que puede decir solo tú, como decía tu palabra, eres nuestro Dios. Solo tú, Señor, y en ti está nuestra confianza. Señor, muchas gracias por tu palabra. Esta nos alimenta, esta nos nutre. Gracias, Señor, por la disposición de nuestros amados hermanos músicos del coro, Señor, y quienes están detrás de cámara, quienes están aquí controlando para que llegue a los celulares, a los computadores, vía internet. Señor, este culto de adoración, muchas gracias a cada uno de ellos que pone todo lo mejor de sí. Señor, bendiga también la vida de nuestros amados hermanos que se ha pedido la oración. Hemos estado orando por nuestro hermano Alonso, Señor. Tú sabes cuánto le amamos, tú sabes, Señor, cuánta falta nos ha hecho, Señor, como miembro, como amigo, como hermano en la fe, como consiervo, Señor, un siervo tuyo por donde lo miremos. Su esposa, la hermana Elita, bendícela, Señor. Nuestra hermana Nelly, nuestro hermano Justino. Dios, y así bendice a todos y a todas nuestras amadas hermanas y hermanos, Señor, de nuestra iglesia. Pedimos la oración, Señor, por Karen, que hablaba nuestro hermano Luis Bascuñán. Usted, Señor amado, bendígala en este viaje. Siempre va a ser para que haya, Señor, sanidad en su vida. Pero entendemos que tú tienes una voluntad perfecta. Por eso, Señor, pedimos como prioridad que le salgas al encuentro a su corazón, Señor, a su vida, a su alma, y entregues la paz necesaria, Señor, que lleva el conocerte a ti. Pedimos por Ronald, Señor, el nieto de nuestra hermana Teresita, y pedimos por nuestra hermana Teresita también, Señor, que sin lugar a dudas, el ver a su nieto adolorido, el ver a su nieto, Señor, cada día más menguada su fortaleza, ella también se duele, Señor. Ella pedía por su hija, que oráramos por su hija, y pedimos, Señor, también por la hija mamá de Ronald, Señor. Dios, nos vamos a retirar nosotros a nuestros hogares, y tú bendice a los hermanos que están en sus hogares, Señor, también. Bendice a nuestra hermana María, a nuestra hermana Magali, Señor, hermana, Señor, adulta de nuestra iglesia, bendícela, Señor. Bendice a nuestra hermana Sandra Castillo, a nuestra hermana Sandrita, Señor,
Díaz. Usted bendígale, Señor de los cielos, por piedad y misericordia. Gracias por todo. Tu bendición sea con cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el dulce nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde.